Hay una pregunta muy compleja, no es nada fácil. Quizá la historia de la filosofía, desde aquella pregunta que le hacía Jesucristo, Pilatos a Jesús antes de decidir matarlo, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y no ignoro la preocupación que tenemos muchos de que no se quiera llegar a la verdad, principalmente en el derecho y principalmente en el derecho penal. En mis muchos años de juez y en mis muchos años de estudiar esto, si no se pudiera llegar a la verdad de un homicidio, de una violación, de un robo, yo no me dedicaría a esto. Y sin embargo, en el siglo XXI surge una nueva teoría de la probabilidad. Solo se puede llegar a la probabilidad, nunca se puede llegar a la verdad. Y los criminalistas nos discuten a los abogados. No puedo sostener que un médico forense, no puedo sostener que la mujer esté medio muerta, un cuarto de muerta, o está muerta o está viva. No puedo sostener que el arma homicida, esta pistola que se encontró en el lugar de los hechos, se utilizó la mitad o una parte, un cuarto de bala. Los criminalistas son muy científicos y los científicos procuran una verdad. Y si no tienen una verdad, posiblemente no podamos hacer muchas cosas. Y por eso nosotros tenemos que hacernos la pregunta necesaria de si se puede arribar a la verdad. ¿Para qué razonar? Pensemos o preguntémonos, ¿para qué razonar? ¿Para qué argumentar? ¿Para qué investigar? ¿Para qué razonamiento probatorio? Si al final no hay una verdad. ¿O será que solamente el razonamiento probatorio no puede llegar a la verdad? La verdad es la realidad. Hay que entender con sencillez de filósofo que cuando llego al conocimiento de la realidad he obtenido una verdad. Y que por ende, en y desde el proceso se debe llegar al descubrimiento de los hechos, al descubrimiento de la verdad, como se exige en el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Federal, cuando nos dice que ese es el objetivo, la verdad, el descubrimiento de la verdad, el descubrimiento de los hechos. ¿Quién mató a B? Con juicio de verdad, no con juicio de probabilidad. Los jueces no podemos resolver con duda. El objeto de la inteligencia es la verdad. De ahí que llame la atención la negación constante de la verdad en y del razonamiento probatorio. Somos la única criatura racional, sin meterme en los ángeles y en Dios. Somos la única criatura racional en la tierra y resulta que esta criatura racional niega la verdad a la inteligencia. ¿Cómo se define la verdad? Es posible y conviene que sea posible adecuar la inteligencia a la realidad. Adequatio rei ad intellectus, decía Laquinate, sobre la verdad. La verdad se obtiene cuando se conoce la realidad. La realidad es la verdad. Y el objeto de la inteligencia, del razonamiento probatorio, del razonamiento jurídico, de la lógica jurídica es llegar a esa verdad, que es llegar al conocimiento de la realidad. No ignoro que hay modos y no ignoro que hay formas de percepción de la realidad. Sin embargo, la inteligencia no está para modificar la realidad, sino para conocerla. Y es claro que no llegará a conocerla si se pasa la vida negando esta realidad. Quien no tiene interés en la verdad no llegará nunca a la verdad. Como los juristas y los procesalistas no ignoran las distintas formas y razones distintas de la percepción, no confía en un solo medio de prueba para llegar a esa verdad, sino, como se viene haciendo desde hace muchos años, no le creo al testigo.
o no le creo al testigo por ser el testigo, no le creo a la víctima por ser la víctima, no le creo, sino que desde hace muchos años los jueces concatenamos un testigo con otro, un perito con otro, un indicio con otro. Vamos concatenando los indicios, los testigos, las periciales, hasta llegar al descubrimiento de la realidad, que nos lleva al descubrimiento de los hechos, que nos lleva al descubrimiento de la verdad. Se concatena una prueba con otra, o como dicen los criminalistas, se produce de una evidencia a otra una trazabilidad que nos acerca a la realidad que se busca en la investigación y en el proceso. Un último dato. Y si la criminalística en el laboratorio llega a la verdad, ¿por qué hay que ir a juicio? Porque hemos querido que esa verdad propia del científico sea sometida a la contradicción de las partes, sea sometida a la inmediación del juez, porque no resuelve el perito, y no resuelve el perito con una sola pericia, sino que resuelve el juez con todas las pericias, con todos los testigos, con todos los ofendidos, con todas las declaraciones, pero sometidas a la inmediación del juez, a la contradicción de las partes. Hay mucho de verdad en el proceso y hay mucho de ciencia en el proceso que llega a la verdad. Muchas gracias.